¿Reforma universitaria? Mira, toda reforma tiene ganadores y perdedores, ¿no? Y el caso de la reforma universitaria, pues no es solamente la ley, ¿no? Es todo un proceso de reforma universitaria, tiene ganadores y perdedores, ¿no? Porque el gran ganador en el mediano plazo tienen que ser nuestros chicos. En el corto plazo sí es cierto que hay universidades que van a tener que adaptarse, y adaptarse implica mayores costos o cambiar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, es una reforma que además, cuando se aprobó la ley, fue una ley que se aprobó por relativamente pocos votos, fue una ley bastante discutida, hubo muchísima resistencia, ¿no?, a esa reforma. Es un negocio, en el caso de las universidades que, digamos, privadas con fines de lucro, es un buen negocio. Algunas siendo instituciones con fines de lucro. Se compara con la minería, con los bancos, eso es un gran negocio. Sí, es un buen negocio. Ahora, y algunas, siendo buen negocio, hacen su trabajo bien. Sí, ¿no? y otras no. Ahora, el asunto es el papel del Estado en esto, porque los negocios son lícitos, pero uno se pregunta, por ejemplo, los títulos los debería dar la universidad, y hasta donde yo sabía, los títulos se dan a nombre de la nación. Sí. Eso hace que se equiparen educaciones buenas y universidades buenas con universidades malas. Sí. ¿Se ha pensado en cambiar esto? Mira, pero yo no creo que ese es el tema fundamental. Porque, no, yo no le digo que sea el tema fundamental. Lo del título en nombre de la nación, ¿no? Pero son varias cosas, entonces yo quiero preguntarle varias cosas en chiquito, porque vamos a crear un panorama grande con las cosas. Entonces, ¿se ha pensado en esto, por ejemplo, en que el título a nombre de la nación hace que sean equivalentes una buena educación y una mala educación? Porque al final el título siempre lo da la nación. Así es, y en ese sentido, justamente, por eso es que se necesita regular este mercado, de tal manera que nos aseguremos que todas las universidades le den un servicio con una calidad mínima a los chicos. Pero una cosa es una calidad mínima, y otra cosa es la misma calidad. No se da cuenta que es una falsedad, es imposible. Eso es imposible, ¿no? Y entonces, ¿por qué mejor no sincerar y decir, este es un título de una buena universidad y este es un título de una mala universidad? Y justamente a lo que apunta esto, para empezar, en verdad no debemos tener malas universidades. Eso es lo que no debemos tener. Que todas las universidades sean iguales es imposible. Es imposible. Por eso, justamente, a lo que apunta la reforma y por eso es importante este mecanismo de licenciamiento, a lo que apunta la reforma es a que todas tengan condiciones básicas de calidad. Por encima de esas condiciones básicas de calidad, unas van a ser ok y otras van a ser excelentes, como es en cualquier parte del mundo. Pero lo que no podemos permitir, pero en cualquier parte del mundo los títulos no los da la nación. Eso es cierto. En cualquier parte del mundo los da la universidad. Lo da la universidad. Bueno, entonces, terminemos con ese tema. Pero solamente para cerrar eso, la necesidad de tener esa regulación que nos asegure que al menos hayan condiciones básicas en toda universidad, es porque, a diferencia de cualquier otro servicio, diría yo, el servicio educativo que tiene que dar una universidad es una responsabilidad muy grande. No es lo mismo que el servicio que puede dar a un restaurante. Este es un servicio en el cual tú estás utilizando 5 años preciosos de la vida de un chico. Y si en esos 5 años, ¿no?, tú no le das una educación que le permita no solamente ser un profesional, ¿no?, sino además ser un ciudadano, ¿no?, y que va a ser responsable del futuro de su familia y también va a ser responsable del futuro del Perú. Entonces, todas las universidades, con fines de lucro o sin fines de lucro, tienen esa responsabilidad. Por eso se requiere un nivel de regulación. Entendemos su respuesta. Son tantos los temas por los cuales usted está siendo cuestionado que le voy a rogar que las respuestas sean más breves para no tener que interrumpirlo. Lo primero era cómo vamos a hacer que la gente sepa qué universidad es mejor que otra, pero lo otro es una cosa que usted mencionó, esto es un buen negocio. Y también me contó que se está viendo el tema tributario en el Consejo de Ministros. Parte del buen negocio es que tienen muchos beneficios tributarios. ¿Se ha pensado quitarles beneficios tributarios? No, porque esto genera distorsiones. Claro, el paquete tributario no está tocando el tema de las universidades. ¿Y no le parece atroz? O sea, ¿por qué van a tener beneficios tributarios si ha quedado comprobado en los últimos años que muchos de ellos no le están haciendo ningún servicio a la nación? Simplemente se están llenando los bolsillos, están vendiendo una pésima educación, engañan a los chicos, los hacen gastar su plata y sueltan a la calle profesionales que después no pueden conseguir trabajo. Y a diferencia de cualquier otra actividad, no paga IGB. Ya, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué no se cambia eso? Justamente porque la idea es
¿no? Asegurarnos de que tengan las condiciones para poder invertir bien. Esa ha sido la lógica, Pero, ¿no? señor ministro... Entonces, efectivamente, eso no pasó, ¿no? Y durante los últimos 30 años pasó y eso no no va ha a pasar. pasado. Eso no ha pasado, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha considerado en este momento modificar, ¿no? Pero sí es algo que uno, digamos, tiene que cuestionarse también. Ya, Eso entonces, es algo que uno tiene que cuestionarse. le ruego No, que lo apunte. Como no usted va a está- regresar al Consejo voy de a regresar al Ministros, Consejo de que Ministros. está hablando de No impuestos... está en este momento todavía en la agenda, A ver pero, si lo- pero es algo ¿No? que efectivamente tiene que regularse bien. Uno es el tema del IGB y el otro tema eran los créditos tributarios del impuesto a la renta. También, que eso sí los hemos regulado y hemos cambiado el reglamento el año pasado, de tal manera que ese crédito tributario ligado al impuesto a la renta se dé, pero se dé en la medida que las universidades inviertan, ¿no? En laboratorios de investigación, en becar a chicos de menores recursos y no en cualquier tipo de inversión. Pequeña sugerencia, mejor no les den beneficios tributarios. Bueno, vamos a dejar ese tema también allí. Siendo tan importante el tema de la educación y tan complejo, uno se pregunta, ¿qué hace usted metido en el tema del deporte, que es además el flanco más abierto que tiene? Cuando uno ve el pliego interrogatorio, ve que lo van a atacar muchísimo por el lado de las irregularidades y la falta de explicaciones respecto a dineros que se han entregado. ¿Tiene usted alguna respuesta para esto? Porque la Contraloría metió una nota de prensa y debajo de usted hay gente que no ha dado respuesta por 185 millones y van a gastar 1.200 millones de dólares y obviamente a usted le van a preguntar. Entonces la pregunta es, ¿usted qué tiene que decir respecto a esto? Ya, es muy importante la frase que has dicho, debajo de usted. Ya, porque la Contraloría está cuestionando gastos hechos por el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y en parte también por algunas federaciones, pero principalmente es por el Comité Olímpico Peruano. Y es muy importante tu pregunta. El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, ¿no? Muchos cuestionan de por qué no cambiamos al presidente del Comité Olímpico Peruano. No, yo no voy a cuestionar eso. Yo le voy a preguntar, ¿de quién recibe la plata el Comité Olímpico Peruano? Exacto. Entonces yo no puedo cambiar a ese presidente, pero lo que sí le podemos pedir y le estamos pidiendo al Comité Olímpico Peruano es que rinda cuentas por las subvenciones que recibe el Estado. Porque usted me va a responder de quién recibe la plata el Comité Olímpico Peruano. Del Estado, por eso te estoy diciendo. Entonces, esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Entonces, el Estado, a través del IPD, tiene que apoyar al deporte. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se canalizan recursos al deporte? Uno es a través de actividades directas del IPD, ¿ya? Pero saquemos eso por un momento. Otra parte importante son recursos que van a las federaciones deportivas, que también son entidades privadas, y al Comité Olímpico Peruano, que también es una entidad privada. Como entidad privada... Cuando me dice entidad privada, no puedo evitar recordar a la Federación de Fútbol y la FIFA y las entidades privadas y ahora la FAO, pero eso va a ser tema de otra cosa después. Eso es exactamente lo mismo. El asunto es que con esta frase siempre se evitan las explicaciones. No estoy, es que no me estás acabando de explicar, por eso no estoy evitando la explicación, sino no he acabado la explicación. El Comité Olímpico Peruano, siendo privado, recibe subvenciones del Estado. Sobre esas subvenciones del Estado tiene que rendir cuentas. Como no ha rendido cuentas apropiadamente, han pasado varias cosas. Uno es que desde mayo del año 2015 ya no les dan plata. Ya no recibe absolutamente nada. Y lo cual es lamentable. Porque los deportistas no reciben plata y por lo tanto en los últimos juegos no se le ha dado plata a los deportistas, pero bueno, y no han podido parte participar. se ha podido canalizar a través de las federaciones. Parte se puede de las federaciones deportivas, directamente a través de ellas y no a través del Comité Olímpico Peruano. La otra cosa que hemos hecho es le pedimos a Contraloría, ¿no?, que trabaje con el IPD para que analice todos los procedimientos de rendición de cuentas. Pero algunas cosas se pudieron rendir apropiadamente a partir de ese análisis, otras no. Y por lo tanto, se iniciaron primero procesos administrativos y luego procesos judiciales. Pero hay muchas cosas, Y por lo tanto, ¿no?, y hay demandas civiles y demandas penales, ¿no?, al Comité Olímpico Peruano porque no ha rendido cuenta apropiadamente de los recursos del Estado. Eso es lo que sí podemos hacer. Ahora, hay demandas, hay acusaciones, hay investigaciones, hay falta de rendición de cuentas, pero hay una cosa que no nos queda claro. ¿Las mismas personas cuestionadas siguen ahí? Nos parece que varias. En el Comité Olímpico Peruano, sí. En el Comité Olímpico, por eso justamente con el Comité Olímpico Peruano, ahora lamentablemente ya no podemos tener una relación de trabajo. Pero eso es lo lamentable. Pero lo que acaba de decir es gravísimo, porque si con el Comité Olímpico Peruano no pueden tener una relación de trabajo y el Comité Olímpico Peruano tiene un papel en los Panamericanos, entonces ¿qué hacemos? Bueno, justamente por eso se ha hecho mucho trabajo con la ODEPA, ¿no?, con la organización deportiva panamericana, que son los dueños de los Juegos Panamericanos,
¿no? De tal manera que mucho del trabajo, digamos, se está haciendo conjuntamente con ellos. Pero hay un problema, yo tengo acá un acta donde dice, la ODEPA, dice, es un acta de reunión del comité de la ODEPA, dice, no se ha detectado ningún caso de apropiación indebida o de mal uso de fondos entregados por el gobierno por parte del Comité Olímpico Peruano o de sus representantes. Esto, que es una conclusión de la reunión... Eso puede ser una conclusión de la ODEPA, pero no es nuestra conclusión. Pero es interesante, pero es interesante que haya discrepancias, ¿no? Y después dicen, el ministro se comprometió con la ODEPA a efectuar el pago de 3.3 millones de dólares que adeuda a la ODEPA correspondientes al 2014. Sí, a mí me han enseñado recientemente ese documento. Aquí también hay una discrepancia, es una discrepancia de millones. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Le explico. Ese documento, que me lo han mostrado hace poco, porque es un acta de ellos. Entonces están diciendo algo que es imposible que yo pueda haber dicho. O sea, usted dice que esto es falso. No todo el documento, eso exactamente. El ministro se comprometió a pagar los 3 millones de dólares y le pregunto para que la gente entienda un poco el resumen, porque quizá la gente no ha visto todo esto. Lo interesante de esto es que esos famosos 3 millones de dólares que acá dice que usted se compromete a pagar, esa plata ya se había entregado. Claro, entonces a ver, el problema es ese, ¿no? Porque no sé, no es muy claro exactamente a qué se está refiriendo esa oración, pero tengo que explicarte el conjunto. Como parte de los Panamericanos, el país organizador le tiene que pagar 5 cuotas. De 3 millones de dólares. 3.3. Exacto. Entonces, las cuotas 2 y 3 las hemos pagado directamente a la ODEPA. Pero la primera le dieron la plata. La primera, exactamente. Y eso es uno de los problemas de esa rendición de cuentas. La primera, se le dio al Comité Olímpico Peruano, que se lo tenía que dar, digamos, como si fuera a dárselo a su matriz, que es la ODEPA. ¿Okay? Sobre esa primera cuota, nosotros le hemos dicho, ok, ya te hemos dado los recursos, ¿no? Muéstranos que efectivamente esa plata se ha transferido. Y ahí es donde nadie enseña la constancia. Exacto. Entonces, lo que nosotros recibimos alguna vez de la ODEPA era una carta que decía, no tenemos ninguna deuda en este momento del Comité Olímpico Peruano. Dijimos, ok, qué bien. Entonces, ustedes asumieron que se había pagado. No lo asumimos. Dijimos, ok, qué bien que esté esta carta, pero yo necesito algo adicional. Yo necesito un voucher, una muestra de la transferencia bancaria. Y eso no existe. Y justamente por eso es una de las subvenciones hechas al Comité Olímpico Peruano, sobre el cual no hemos tenido la rendición de cuentas apropiada, y dado ya que ha pasado el tiempo, obviamente ya entró el Poder Judicial. Ahora, lo que yo he hecho hace ya 2 semanas es oficiar al Poder Judicial y también oficiar al Tribunal de Ética del Deporte que por favor acelere los procesos en lo que se refiere a este tema. Un poco para cerrar la entrevista, le digo, señor ministro, sinceramente yo soy de las que creen que en muchos de los ataques que hay hacia usted hay un interés que tiene que ver con el tema de la reforma universitaria y que tiene que ver específicamente con una frase que es que ahora no tienen el poder los rectores de las universidades interesadas. Sin embargo, debo reconocer que también encuentro que acá hay muchas cosas inexplicables, o en todo caso no explicadas, no inexplicables, pero que lo que me molesta, y le digo sinceramente, y yo me imagino que a usted también le molesta, es ¿qué tiene que ver el ministro de Educación con esto? O sea, ¿por qué tengo que estar hablando con el ministro de Educación sobre los Panamericanos, cuando nuestro país necesita que la gente se concentre en educación? Yo necesitaría, como madre de niños y como muchas madres peruanas, que usted ponga sus ojos en la educación y no esté metido con esta gente que contrata estudios 2 veces, que gasta 13 millones, que gasta 185 millones y no da respuesta. Pero mira, hay una cosa que sí yo creo que es bien importante aclarar. Hay cosas que no están rendidas cuentas claramente y nosotros tenemos ya en curso los procesos judiciales correspondientes. Sí, pero ¿se da cuenta que usted lo van a interpelar y lo van a querer censurar por esto? Pero eso es parte del deporte, es parte del sector, y una interpelación o una censura son parte del juego democrático y uno tiene que avanzar, ¿no? Y responder a los cuestionamientos que se hagan, incluyendo el deporte, incluyendo los Panamericanos. Eso no quita, y ahí no me puedes interrumpir en eso, eso no quita que nosotros no sigamos, ¿no?, focalizados, no solamente como sector, sino también como país, en tener que seguir avanzando en una reforma educativa. No solamente en la universitaria, sino también en la básica, ¿no?, donde tenemos nosotros que seguir invirtiendo de manera tenaz y muy persistente, porque hemos avanzado mucho, creo yo.
pero falta muchísimo por avanzar todavía. Somos un país que tiene déficits educativos muy grandes en todos los niveles. Entonces, sí es cierto que la cartera de educación es una cartera grande y compleja, es un quinto del Estado. El presupuesto de educación es un quinto del Estado. Y yo siempre me quejo, y no es suficiente. Nuestro gasto por alumno todavía es muy bajo. Y también dentro de la cartera de educación está el deporte. El IPD está adscrito a la cartera de educación. Entonces, efectivamente, es una cartera grande y compleja y hay que enfrentar todos los temas, ¿no? Pero eso no nos puede quitar el foco, ¿no? El tema de los panamericanos, que yo creo que puede tener, si nosotros hacemos el trabajo bien, hacemos las cosas bien, pueden tener un impacto muy positivo sobre el deporte en el país y sobre el país en su conjunto. Pero eso no nos puede tampoco quitar el foco de seguir trabajando en una reforma que es compleja y que requiere muchísimo esfuerzo de nosotros como sector y de todos los peruanos. Bueno, se nos quedaron preguntas como siempre, pero el tiempo es corto. Muchas gracias, mucha suerte. Ojalá quiten beneficios tributarios y ya sabremos de usted esta semana. A seguir trabajando. Muchas gracias. Regresamos con más, todo sobre la señora que se fue para Europa y otros